Súper. Entonces, súper importante, de alguna manera, nuestro usuario de conexión debe ser Oracle. No podemos iniciar con otro usuario porque el que levanta el servicio de base de datos técnicamente es Oracle, ¿ya? Entonces, Oracle y la password Oracle. Mismo usuario, misma clave. Ahí está. Listo. Primer punto. Generalmente aquí vamos a tener que ocupar un terminal en paralelo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma nuestra configuración va a requerir de igual manera un manejo de la administración del servidor y también el manejo de este servicio que de alguna forma es de base de datos, ¿ya? Entonces, ante esa definición, ¿cómo me conecto al motor que ya está configurado? Técnicamente, donde tú estés, lo primero que tienes que validar es que tu usuario sea Oracle. O sea, esa es la primera tarea. Si yo estoy con otro usuario, cero posibilidad de que esto inicie, ¿ya? Entonces, de alguna manera, súper importante, debo iniciar con Oracle. Luego debo escribir la sintaxis SQL Plus, que de alguna forma es el método de conexión a la base de datos. Técnicamente el manejo de base de datos tiene dos campos, uno que es a través de la consola, que es lo que maneja generalmente Linux, y otro que está siempre asociado al tema de Microsoft, que es un entorno gráfico y quizá algo más simple de manejar porque no te requiere tanto trabajo de consola ni de programación, aunque también tiene la misma alternativa de poder conectarse en una consola. Entonces, bajo esa consigna, bajo esa definición, es que nuestro primer elemento debe ser SQL Plus. Enter. Y con eso él de alguna forma se va a conectar a nuestro motor de base de datos. Ahí está. Así como nosotros tenemos usuarios administradores que trabajan en el sistema operativo, también tenemos administradores en la base de datos. Por lo tanto, el usuario administrador de la base de datos es System, ahí está, y esto maneja roles. ¿Qué son los roles? Son las acciones que puede tener el usuario, ¿ya? As para asignar y el rol es sysdba, ¿ya? Esto está en un apunte, si usted quiere ir tomando sus notas, perfecto, pero yo pues se lo voy a mostrar que está en el Drive, un apunte que te guía en esto paso a paso, así que para que no se sienta atrapado y que si no lo capta al principio, hay una guía que te va a ayudar, ¿ya? Enter. Insisto, y para ahí técnicamente minimizar el tema de las claves, la clave es la misma que el nombre del usuario, system. Igual que en el caso anterior, las claves no se ven, por lo tanto, system, enter, y técnicamente él le dice decir que ya estoy conectado a la base de datos. Súper importante, no es que el servidor tenga la base de datos instalada. Estos son componentes que se instala aparte, pero para que cada uno no sufriera la instalación, yo dejé todo preconfigurado para que nosotros pudiésemos simplemente llegar a trabajar. Pero esto es un concepto que se instala, ¿ya? Tampoco tiene mucha ciencia, pero hay que instalar ese elemento para poder trabajar en este entorno, ¿ya? Luego de que conecté con SQL Plus, luego de que yo registré el usuario y su rol, luego su password para poder conectar, lo primero que debo hacer es generar técnicamente un inicio de la base de datos. Y para eso el comando es startup. Ahí está. Y con el startup, de alguna u otra forma, él va a indicar de que tiene espacios de disco asociados, que tiene métodos de lectura, que la base de datos está montándose y que después finalmente la base de datos quedó en estado open o en estado abierta para poder de alguna manera trabajar. Dependiendo del computador, nos podríamos demorar un poco más, un poco menos, pero de alguna forma el resultado esperado técnicamente es esa configuración.
Ustedes me cuentan hasta ahí, si llegamos a lo mismo. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Profe, Yo muy bien. ¿Ya? ¿Sí? dale nomás, chiqui. No, le estaba diciendo que voy donde... Vamos bien, súper, ¿listo? ¿Sí? ¿Alguien con alguna traba hasta ahí que no pueda llegar a ese mensaje? Insisto, esto está documentado, así que de a poquito vamos a ir jugando con esto, ¿ya? Profe, ¿Sí? algo, me había quedado una duda con el tema de que dijo que se tenía que instalar el servidor. No, 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 no. A ver, la máquina virtual es una cosa, el servidor físico es la máquina que se llama Full Genesis. Ese es tu servidor y tiene un sistema operativo que se llama Oracle Linux. Es como si ustedes instalaron en algún momento Linux, instalaron, me imagino, CentOS o Ubuntu. Ustedes instalaron alguna vez Linux, ¿cierto? Sí, yo sí. Sí, años atrás, pero Ah, no con el profesor que tuvieron antes, no le hicieron la instalación. Mm, ¿No? ¿No instalaron con el profe Linux antes? nos preguntan nosotros en el primer ¿Sí? semestre. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? No, no vimos Linux. Ya. ¿Ok? Claro, entonces, miren, lo que podríamos hacer después una actividad antes de la tercera prueba, como una parte de la nota, sería instalar una máquina virtual con Linux. La verdad que tampoco tiene mucha ciencia, pero si no lo conocen, sería útil que lo revisáramos. De alguna forma, yo monté una ISO que es de CentOS, que son distribuciones. Tú en Linux tienes, por ejemplo, Oracle Linux, CentOS, SUSE, Red Hat, que son todas distribuciones como Windows. No es más que eso. O sea, y la idea de instalación, si instalaste alguna vez Windows, es la misma. O sea, esto levantas la ISO, comienza a cargar y no es más que el siguiente, definir los usuarios, la zona horaria, pero vamos a Sí, generar un bajo esa idea, ¿sí? pero profe, esta función entonces para poder hacerlo ya está listo en la instalación que se hizo. Claro, en la instalación que yo a ustedes le entregué, yo tengo todo esto preconfigurado. Si nosotros partiéramos de cero, nosotros tendríamos que instalar el software que se llama Oracle, que es una base de datos que está dentro de los que más se ocupan en la empresa. Son cosas diferentes, Ah, ya. ¿vale? Ya, profe. Sí, hay que ir Impecable. más claro No, entonces. no, impecable. Si esa pregunta, insisto, yo asumía de que de alguna forma en el grupo anterior que tuve con este mismo ramo, el profe les pasó la máquina virtual con Linux y instalaron varias veces. Entonces yo pensé que ustedes estaban en la misma, pero si no lo hicieron, la verdad es que tampoco tiene mucha ciencia, pero de alguna forma lo podemos revisar para que ustedes no queden dudas con eso. Así que, insisto, en una clase sacamos la instalación y algún componente para que ustedes conozcan este procedimiento. Pero más allá de eso, la verdad que no es nada del otro mundo y nada que nos merme de alguna forma nuestro avance, así que por ese lado, si no lo vieron antes, cero rollo, o sea, lo vemos acá y listo, pero como te digo, no es algo crítico para el resultado de tu carrera, o sea, cero posibilidad, es un tema de cultura general, que de alguna forma lo van a ver hoy día, mañana, pasado, pero no es algo que te va a decir, oye, esto es la invención de la rueda, no, para nada, cero, así que, insisto, cuando tengamos la tercera evaluación, de alguna forma vamos a tener un punto en donde vamos a tener que instalar la máquina y quizás que cada uno instale en su máquina, aunque quizás ahí vamos a tener un poco más de costo por lo que cada uno instale, pero de alguna forma lo podemos hacer de esa manera, así que ante eso tengan la tranquilidad de que lo podemos instalar sin ninguna dificultad, ¿ya? Sí, profe. Ok, súper. Entonces, una vez que yo tengo de alguna forma el entorno montado, yo necesito saber qué base de datos tengo disponible, ¿ya? Y para eso yo tengo programación que ejecutar, o sea, no me queda más. La verdad que mi sugerencia a modo de ir probando, yo te diría siempre, tu caso de éxito, me refiero cuando tú lo programes y te funcione tu sintaxis de programación, cópiala, guárdala y hace tus observaciones, que diga, esto con este código puedo consultar la base de datos disponible. Tú genera tu apunte, porque de alguna forma en la prueba te van a pedir esas preguntas de igual manera, entonces lamentablemente esto no te guarda un histórico y te va a obligar siempre a tipear. Entonces, si me equivoco en el tipeo de alguna forma de mi máquina en cuanto a la codificación, él no te va a dejar mostrar. Entonces, tener mi respaldo va a ser súper útil, aunque va a estar la grabación y va a estar todo, pero cada uno yo diría como recomendación su apunte con qué es lo que hace para que de alguna forma se vaya usted familiarizando. Eso a modo personal. ¿Ya? Table space name podría definir la variable status from DBA
table space. De alguna forma, la base de datos, para que ustedes se lo imaginen, es un repositorio, y imagínate que todas las hojas del Excel, si ustedes han visto alguna vez un Excel, son libros de cálculo que son técnicamente muy similares a lo que son las tablas, y las tablas son las que almacenan los datos. De alguna forma tengo una columna, nombre, apellido, edad, sexo, número de teléfono, tú puedes tener las condiciones que quieras. Aquí ocurre lo mismo, pero técnicamente no tenemos la planilla de Excel. Este table space name es el nombre de la columna, este status es el nombre de la columna, y from es la tabla, que digamos que si lo llevamos a lo que es el Excel, sería como el nombre del libro. Entonces, de alguna forma, para que ustedes entiendan, esto de las bases de datos tiene una estructura que es la tabla y los campos de la tabla. Y dentro de los campos es donde vienen técnicamente los datos. Entonces, aquí tenemos un campo que se llama table space name, tenemos una columna, si quiero llamar así, que se llama status, de esta tabla, table space name, punto y coma para cerrar la instrucción, y los datos que yo tengo en esa tabla son los siguientes. Enter, y ahí está. Tengo system, sysout, mundo, tds, temps, user, exam. Y ustedes no deben tener estos que están acá. Porque este NAC es de los chiquillos de la noche, y de alguna forma estas variables son las que yo genero con los chicos del Duoc. Entonces, de alguna u otra manera, ustedes van a encontrar solo los 6 primeros. De alguna forma, técnicamente son las bases que tiene el sistema, porque en tu entorno debiese estar técnicamente eso desocupado o vacío. Solamente tenemos 6 variables que nosotros podemos generar. Tengo 6 bases de datos, y nuestra primera acción va a ser crear la base de datos. O sea, tú vas a crear la base de datos ahora para tú poder manejar tus propios recursos. Hasta ahí estamos. Le aparecieron a ustedes 6 elementos, ¿cierto? A los que pueden ir generando, me dan feedback. Profe, a mí me salió error en línea 1. Ya, perfecto, sí, mira, fíjate, lo más probable es, eso es lo que voy, o sea, súper, súper, súper de acuerdo con lo que te ocurrió. Lo más probable es que te falte algo. Fíjate en la query que yo tengo ahí. Hay un guión bajo, select, table space name, guión status. Si quieres compartir, Isidora, no hay problema. Yo te ayudo, pero lo más probable es que ese elemento sea solamente Ya me faltó Claro, un así. guión bajo. Sí, suele pasar, suele pasar, suele pasar. Así que por eso les digo que, por eso les decía, el caso de éxito, yo te diría, cópialo y pégalo en un lugar para que de alguna forma tú tengas el respaldo, porque esto va a ser pan de cada día para que nosotros vayamos practicando de alguna forma los procesos que vengan de aquí en adelante, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo te voy a preguntar, oye, necesito la evidencia, igual que en la prueba 1, muéstrame la evidencia de tu base de datos. Ah, ok, listo. Vas a tener que recortar y vas a tener que ejecutar esa sintaxis. Insisto, claro, uno dice, profe, usted la tiene de memoria. Claro, porque yo lo veo a diario, entonces para mí no me complica, para ustedes esto es nuevo, por eso voy tan reposado y les digo, oye, el select, selecciona, le explico lo que significa el table space name, que oye, ¿qué es lo que significa eso? Técnicamente es el nombre de la columna, y por eso te hago la referencia de un Excel. Tu libro se llama DBA Table Space, y para la base de datos, ese libro del Excel es una tabla, ese es el nombre. Dentro de la tabla, dentro del Excel, tú tienes columnas, nombre, apellido, edad, sexo, teléfono. De alguna forma, por aquí tenemos una tabla que tiene table space-name, que es un nombre, status, que es otra columna con otro nombre, y sería, o sea, estoy diciendo, selecciona un elemento de mi tabla, una columna que se llama table space name, coma, selecciona la otra columna que se llama status from DBA table space. Y el punto y coma es aquel que te cierra la, técnicamente, instrucción. Profe, disculpe, ¿cuál fue el primer comando que puso que pude abrir recién la máquina virtual? El primer comando que yo definí fue SQL Plus. Y después te va a pedir el usuario y la clave.
Ustedes me cuentan hasta ahí si llegamos a lo mismo. Insisto, si no, tranquilidad. Vamos de a poquito avanzando. Esto es nuevo para ustedes, así que no hay problema. ¿Y cuál era la clave, profesor? La clave del system, así DBA, es system. Igual que el nombre del usuario, system. Sí, ya, gracias. Súper. Ahí. Sí, efectivamente en el drive del curso hay una carpetita que dice semana 2. En esa semana 2 está esa información para que ustedes la puedan revisar textual. Van a tener ahí en consideración. Voy a entrar. Estaba hablando del nuevo computador, pero se me da por el lado. Pero para que se vayan dando cuenta, quizás a lo mejor lo pueden descargar y ir tomando nota en el mismo lugar, pero insisto, es un tema netamente personal de cómo ustedes quieran manejar la información de RCD 1980. Ahí está, ADM Open Source, semana 2. Y ahí está, insisto, no es semana 2, sino que es actividad de la solemne 2, pero de alguna forma ahí yo veo el nombre. Y aquí está. Entonces, de alguna forma es un documento que es extenso. Los avances que tenía seguro no se pierden. No, no se debiesen perder, Leandro. Si es la misma máquina virtual, tú no has perdido nada, así que tranqui por ese lado. Ahí está, inicio de la máquina virtual, usuario Oracle, password Oracle, el servicio de base de datos solo inicia con ese usuario, ¿ya? Entonces, de alguna forma es esa definición. Luego me dice, considere la creación del directorio que va a almacenar tu archivo, los cuales tendrán asociado el table space. Ya vamos a llegar a esa parte. Clic derecho y en el directorio y abrir terminal, identifique que refleja el usuario Oracle. Todo lo que hemos visto hasta ahora está pauteado ahí, bien segmentado. Ahí está. Entonces, a continuación solicitará el usuario system, así DBA y la clave system. Entonces, de alguna forma, para los compañeros que están ahí un poco más retrasados, todo está, lo que vamos a revisar está ahí. Fíjate, revisamos los table space, que son nuestras bases de datos técnicamente, system, sysout, ahí está lo que ustedes vieron por su pantalla. Entonces, de alguna forma, yo les dejé todo documentado para que ustedes se pudieran ir guiando en base a la configuración. Nota, recuerde que la base debe estar inicializada con startup. Si tú no tienes el startup activo, lo más probable es que esta query no te funcione porque va a decir que la base no está disponible. Entonces, aquí, antes yo te coloqué, lo primero que debe hacer antes de ejecutar algún proceso en el entorno es iniciar el motor, digitando la sintaxis startup. ¿Ya? Cuando se refiere al motor, generalmente cuando uno busca en internet dice motor de base de datos o sistema gestor de base de datos. El motor es como decir, si el motor está abajo no funciona. Entonces el motor es como de alguna forma la palabra un poco más común que uno pudiese reconocer y buscar. ¿Ya? Entonces aquí está todo detallado, el paso a paso, las leyendas, la secuencia, todo bien detallado para que ustedes lo puedan ir practicando de alguna forma a medida que lo puedan ir teniendo en consideración. O sea, que ustedes quizás aprendan todas esas configuraciones en poco tiempo es difícil, por eso de alguna forma tener ese apunte para que ustedes puedan ir practicando y de alguna forma a mí me interesa que lo hagan más que lo copien. Entonces, es misma temática que la primera evaluación. Uno aprende viendo las manos, entonces la segunda prueba, igual que la primera, va a ser con un plazo de una semana a otra, ustedes van a tener sus apuntes, van a tener sus actividades, entonces de alguna forma
todo esto, más que de memoria, de alguna forma tu memoria lo va a hacer cuando tengamos técnicamente un poco más de práctica en esta configuración, ¿ya? Ahí está. Son técnicamente como 15 hojas y ahí hay algunas tareas que en la final, que de alguna forma va a ser el tipo de prueba que ustedes van a tener que generar, ¿ya? Pero insisto, lo que ustedes hagan más este apunte, de alguna forma va a ser tu solución a la actividad número 2, ¿ya? Ok. Listo. En paralelo, nosotros vamos a crear nuestra base de datos, ¿ya? Pero técnicamente, nuestra base de datos, ¿qué es lo que considera? Considera técnicamente la creación de un directorio para poder guardar esa base de datos, porque si no, no voy a saber dónde queda. Entonces, voy a abrir un segundo terminal. De aquí, ojo, a no confundirse, porque de alguna forma nosotros tenemos el terminal de la base de datos y aquí yo tengo el terminal del sistema operativo, porque son cosas súper diferentes. Fíjate que el prompt de esto te muestra el usuario Oracle @server, que es el nombre de la máquina virtual, y de alguna forma el SQL que te muestra el prompt de que está esperando sintaxis de SQL, que es el lenguaje de programación de tu base de datos. Así que con eso hay que tener mucho ojo y no equivocarse en donde estoy yo tipeando los comandos. De alguna forma el ls-l y el cd raíz, técnicamente acá no hago nada, o sea, el comando ls no corresponde, y ahí tú te das cuenta de que estaba tipeando en un lugar que no aplica en lo absoluto. Entonces, dos pantallas que tienen diferentes funcionalidades. Entonces, voy a mi entorno del servidor, no de la base de datos. Usted podría decir, oiga, porque los dos dicen lo mismo. Claro, porque los dos inician del servidor. Yo me conecto a la base de datos desde el servidor, entonces parte con la misma leyenda, ¿ya? ls, ahí está, y tengo esa definición. Tengo diferentes directorios, ustedes tienen los suyos, y de alguna forma vamos a generar un mkdir para poder crear un respaldo de tu base. Entonces vamos a decir enac de enac, así se va a llamar el directorio. Y me dice, oye, no tienes permisos para crear el directorio. Oye, pero si estoy en el servidor, estoy en Oracle @server, ¿por qué no puedo crear un directorio? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Por qué no lo podré El crear? usuario root tiene que ser root para hacer eso. Perfecto, excelente lo que plantea el compañero. O sea, yo estoy como Oracle y Oracle es un usuario invitado, es un usuario sin privilegios. Lo que plantea Javier es correcto. En este caso, debo modificar al usuario para que él pueda acceder con el usuario root, que ahora con eso que está ahí, yo podría generar el directorio enacd. Entonces, mkdir enacd ls, y ahora técnicamente ahí está enacd para poder resolver. Si reviso un ls-l, busco enacd, ahí está, y es súper importante lo que ya revisamos. El directorio tiene full control para el dueño, para el propietario. En este caso, el propietario es el root. Luego, tengo permisos de lectura, tengo negada la escritura y tengo permitida la ejecución para grupos y técnicamente para otros usuarios, que aquí es donde califica el usuario Oracle de SQL. Tengo R, tengo guión y tengo X. Entonces, antes de que usted tipee, yo voy a ejecutar una sintaxis acá para que usted me dé su opinión. Voy a crear mi base de datos. Usted espéreme un segundito. Voy a decir create table space y voy a decir ts enacd, que va a ser nuestra base de datos. El archivo va a quedar almacenado en la ruta raíz enacd, y el nombre de la base de datos que va a tener como archivo va a ser técnicamente
enacd.dbf. Esos nombres son de ustedes. Crea tu base de datos con el nombre que se llama TS-enacd, el nombre es tuyo, yo coloco algo genérico para tener el orden. Data file, que técnicamente significa dónde va a quedar el archivo de datos. El archivo de datos va a quedar en la raíz, en enacd, que es la ruta, y el archivo se va a llamar enacd.dbf. Todos esos nombres, enacd.dbf, SDBF es la extensión DBI. Ese nombre TS enacd puede ser tuyo. Este directorio que tú generaste acá también puede tener el nombre que tú quieras. No hay regla, no hay norma. Lo que debemos seguir es la estructura. Create, crea, table space, tu esquema de base de datos, el nombre que tú quieras, data file, que define la ruta del dato, la ruta de la base, donde va a quedar almacenada. Declaras la ruta, entre comillas, simple, tu ruta, en donde enacd es tu nombre, enacd es tu nombre, .dbf, dbi, porque es la extensión, y de alguna forma, posterior a eso, viene el size. Y el size técnicamente tiene relación con el tamaño. Y vamos a decir que nuestro size va a ser de 1000 megas. Ahí está. Esa va a ser mi capacidad. Y con el punto y coma, cierro la instrucción. Crea la base de datos, TS enacd, ¿en qué ruta? Enacd, y el archivo enacd.tbf, y el tamaño son 1000 megas. Esto nos va a dar un error. Enter. Y me dice, oye, error en línea 1, error al crear el archivo enacd.tbf, error en creación, no se ha podido crear. Permiso denegado. Claro, entonces aquí aplica lo que nosotros revisamos en nuestra primera prueba. Oye, ¿por qué me dice permiso denegado? Claro, porque enacd de alguna forma tiene como propiedades para otros usuarios en donde califica el usuario Oracle solamente lectura y ejecución. Entonces él no puede escribir. Entonces como Oracle no puede escribir, me da permiso denegado. A ustedes con su lógica, ¿qué le hace más sentido? ¿Le asigno full control a otros usuarios o a modo de seguridad quizás digo, oye, si le doy full control a todos los usuarios, lo más probable es que cualquiera pueda borrar la base de datos? O la otra alternativa es decir, oye, ¿qué pasa si le cambio al propietario? Si con el comando chown yo le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que esa carpeta no sea del root, sino que quiero que esa carpeta o ese directorio pertenezca al usuario Oracle. ¿Qué a ustedes, con la lógica que ya llevan con este año de estudio, qué le hace más sentido? ¿O le doy full control a todos? ¿O solamente parametrizo para que con un comando chown yo deje como propietario al usuario Oracle, que va a ser aquel que va a utilizar esas herramientas? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que la segunda opción. Oracle, Yo cambiaría sí. el propietario. Eso. Cambiar al propietario. Muy bien, entonces eso es lo correcto. Debemos cambiar al propietario porque de alguna forma en temas de seguridad darle full control a todo para un tema de base de datos es crítico. O sea, eso significaría que cualquier usuario nuevo que ustedes agreguen al servidor podría llegar y borrar porque va a tener full control sobre esa carpeta. Entonces son temas súper delicados que, insisto, ustedes van a ir manejando después en mayor profundidad cuando tengan ahí auditoría y cosas por el estilo, el tema de los roles, los permisos y todas las configuraciones que ustedes puedan ir manejando, ¿ya? Súper bien. Entonces, para nosotros sería chown, ahí está. ¿Qué carpeta? ¿Qué usuario? Chown Oracle, recuerda que era chown, el usuario, y de alguna forma el directorio que es enacd, ahí está. Enter. No nos dice nada por defecto. Ahora, técnicamente, cuando lancé el LS, técnicamente ahora mi directorio presenta como propietario al usuario Oracle. Oye, ¿no cambiaste el permiso? No, porque como Oracle ahora es propietario, RWX me significa que tengo full control. Entonces, la misma línea que yo generé, acá está. No hay cambios, ahí está. Punto y coma. Crea la base de datos TS enacd data file. Presiono Enter. Empieza a trabajar y me dice que mi base ya fue creada. Oye,
¿cómo sé que la base fue creada? Claro, nosotros teníamos un comando que decía select table space name. También trajimos la variable status from dba table space. Table, punto y coma. Si eso es correcto, yo ahora debes tener un siguiente elemento, y yo tenía ts enact, ts duocab, ts acibes, y ahora debes tener un ts enact d. Enter. Oye, me dice que la tabla o vista no existe. La tabla no existe. ¿Qué me pasó? Oye, reviso. Table space. Y aquí compilé con table space, pero termina con S. Entonces técnicamente me faltó una letra. Así de detallado es. Entonces de alguna forma, por eso les digo que los casos de éxito, mi sugerencia en este inicio es que ustedes los puedan ir respaldando, cosa de que ustedes se vayan dando cuenta de los errores, porque me dice que la tabla no existe. Cuando hablamos de la tabla es el último elemento, entonces no existe ninguna tabla, no hay error de sintaxis, no es que esté mal escrito, sino que el origen, que es de alguna forma la tabla que yo ahí tipié, no corresponde, o sea, me faltó la S y aquí no es que lo autocomplete, lo debo escribir yo, ahí está. Misma sintaxis, mismo código, solamente hace la diferencia la S final, presiono Enter, y ahí está técnicamente el TS enact, para de alguna manera poder resolver. Profe, ¿Sí? quedé en el paso de cambiar propietario ¿Ya? y no me aparece en ninguno de los que yo tenía creado. No me aparece los de NAC. No, había creado un usuario también, Leo, tampoco me lo reconoce la máquina virtual. Esta es de la máquina nueva, ¿cierto? Sí, ¿hay algún otro usuario que podría dejarlo para proseguir o tendría que hacer todo de nuevo? No, pero si tú no tienes que crear ningún usuario nuevo, si tu usuario es Oracle, pues no hay que hacer nada con eso. Oracle es tu usuario de inicio. Sí, no, pero yo me refiero acá en el paso ya en la máquina virtual. Ve que usted puso el ls-l, ¿Ya? donde con el usuario root, ¿Sí? y el enact diurno, ¿se acuerda que ¿Sí? le cambió lo? Ya, pues a mí no me aparece lo enact que tenía creado de las otras actividades ni algún usuario Leo. Ya no, entonces ya, pero da lo mismo, o sea, no te compliques por eso, o sea, si eso ya es de la prueba pasada, no te afecta en nada en esto, así que dale con un directorio nuevo y cambia el propietario a Oracle. Aquí nosotros vamos a ocupar root y Oracle, los demás usuarios los puedes crear después, pero no es nada grave para nosotros ahora. Ya, profe. Ya, súper. Ok, hasta ahí estamos. No, profe, me faltó lo de más arriba. ¿Qué parte? Cuando estaba creando, a ver, más Acá. arriba, Ya, ahí. no, entiendo. No, pero me interesa que si estamos claros con la idea de lo que debiésemos resultar. Van a ser las 9, así que vamos a hacer un break de unos 20 minutitos para que usted pueda sacar, quizás, si quiere sacar un recorte y practicarlo, sáquenle un recorte a esta pantallita, sáquenle un print pantalla y siga la instrucción. De alguna forma, insisto, en tu Drive, si tú quieres descargar ese documento, está en la semana 2 y esto que está acá te lo va guiando. Mira, fíjate, esto que está acá te muestra el paso a paso. Ahí están los table space, te muestra la query, te dice lo del directorio y te dice abajito cómo crear el table space. Ahí está. Entonces, volviendo al entorno de SQL Plus, ya salimos de la variable del sistema, está todo pauteado. Entonces, de alguna forma, insisto, copiarlo y ejecutarlo o escribirlo está pauteado en esto. O sea, si yo quisiera esto, copiar y pegar y llevarlo a mi terminal, también te va a funcionar. Pero insisto, lo que busco es que cada uno pueda vivir ahí su experiencia y Profe, este apunte es para que ustedes lo puedan ocupar. Brian, ¿sí? ¿eso es la base de datos? ¿Para crear la base de datos? ¿Eso es el Este es el código? comando, correcto, Ah, ya, sí. ya. ¿Y el tamaño qué quiere decir?
el tamaño, por ejemplo, tiene un disco que son 8 GB. Entonces yo digo, siempre yo le doy 1000, 1500, 2000, 2500 a lo más, para que no nos ocupe todo el espacio. Entonces yo diría que aquí lo dejaras como 1800, que es el tamaño que va a soportar de datos técnicamente tu base. Ah, ya. Gracias, profe. Vale, súper. Bien, insisto, hagamos un break para que puedan tomar desayuno. Son las 9, creo que 20 minutos es suficiente. Volvemos 9:20, ¿les parece? Ya, profe. Listo, Ya, vale. profe, gracias. Gracias a ustedes. Retomamos entonces 9:20. Ya.